Esta gran civilización occidental, creadora de las maravillas de que gozamos, no ha conseguido ciertamente producirlas sin su contraparte, como su obra más admirable, pilar donde se elaboran arquitecturas de una complejidad desconocida. El orden y la armonía de Occidente exigen la eliminación de una prodigiosa masa de sus productos maléficos que infectan actualmente la Tierra. Entonces comprendo la pasión, la locura, el engaño de los relatos de viaje, traen la ilusión de lo que ya no existe y que debiera existir. Levi Strauss, Tristes Trópicos. Es en 1949 cuando se publica Las estructuras elementales del parentesco de Levi Strauss. Posteriormente viene la publicación de Raza e Historia. En 1955, Levi Strauss publica su etnografía Tristes Trópicos y para 1958 publica Antropología Estructural. De ahí pues viene el totemismo en la actualidad y en ese mismo año, en 1962, el pensamiento salvaje. Posteriormente, de 1964 a 1971, viene la publicación de la tetralogía de las mitológicas. Y en 1973 viene la publicación de Antropología Estructural 2. En 1983, Raza y Cultura se puede considerar Antropología Estructural 3. En 1985 viene la publicación de La alfarera celosa, en el 88 Desde cerca y desde lejos, y en 1991 La historia del lince. Mi niño de Guanta tiene muchos más libros. ¿Por qué nada más hablas de estos? Todas estas son obras, yo considero que las más relevantes, de la teoría antropológica de Levi Strauss. Y bueno, siguiendo la línea de tiempo que he estado marcando desde hace varios años ya, digamos desde que ingresé a la ENA, el periodo del estructuralismo, desde donde lo considero que se ve más fuerte, es más o menos desde el 49, algunos dirían empieza el estructuralismo desde el 58 y finales de los 80s, más o menos, donde se ve una tendencia muy fuerte hacia el estructuralismo dentro de la antropología. De vuelta a Francia en 1948, Claude Lévi-Strauss presenta su tesis doctoral, Las estructuras elementales del parentesco, ante un jurado formado por Georges Davy, Marcel Griol, Émile Van Beniste, Albert Bayet y Jean Escarra. La publicación de esta tesis doctoral al año siguiente fue uno de los acontecimientos principales de la historia intelectual de la posguerra y una piedra angular de los cimientos del programa estructuralista de Lévi-Strauss. En palabras del filósofo, antropólogo y director de la Escuela de Estudios Superiores en Francia, Emmanuel Terray, la tesis doctoral de Lévi-Strauss era un avance comparable en su campo al Capital de Marx o a la interpretación de los sueños de Freud. Palabra de Terray. Poco antes de la publicación de las estructuras, Simone de Beauvoir, quien conoció a Lévi-Strauss antes de la guerra y que estaba a punto de acabar su obra, se entera por Michel Leiris de que Lévi-Strauss va a publicar su tesis sobre los sistemas de parentesco. Interesada por el punto de vista del antropólogo sobre la cuestión, pide a Leiris que interceda a su favor ante Lévi-Strauss para poder revisar las pruebas del libro antes de terminar su propia obra. Es así que Lévi-Strauss le facilita su tesis y en agradecimiento Simone de Beauvoir le hace una crítica elogiosa. ¡Patriarca opresor! No, Cerdonio, así no fue. La crítica fue en la revista Le Temps Moderne, donde se muestra de acuerdo en el método y las conclusiones del antropólogo francés e invita a la lectura de la obra, pero al mismo tiempo incluye la obra en el seno sartriano al darle alcance existencialista. En palabras de Simone de Beauvoir, Lévi-Strauss se ha prohibido a sí mismo aventurarse en el terreno filosófico, no se separa nunca de una rigurosa objetividad científica, pero su pensamiento se inscribe evidentemente en la gran corriente humanista que considera la existencia humana como algo que lleva consigo su propia razón.
Palabra de wow. Fue así que la onda expansiva de tal crítica sobrepasó el entonces pequeño círculo antropológico de la época. Un año después de la publicación de las estructuras, Lévi-Strauss realiza la introducción a la obra de Marcel Mauss, en donde aprovecha para definir su propio programa estructuralista y hacer la exposición de una rigurosa metodología, y en donde también ve a Mauss como el padre espiritual del estructuralismo. Aunque posteriormente recibiría la crítica del sociólogo George Gurvitz, quien expresó sus reservas calificando la interpretación de Lévi-Strauss de la obra de Marcel Mauss como una lectura muy particular. A las críticas se sumaría en 1951 Claude Lefort, quien en un artículo titulado L'Échec de la littérature, publicado en Le Temps Moderne, expone: lo que reprocharía al señor Lévi-Strauss es captar en la sociedad reglas más que comportamientos. En este sentido establece que el principal error de Lévi-Strauss fue colocar el sentido de la experiencia fuera de la experiencia misma y hacer que prevalezca el modelo matemático presentado como más real que la realidad. Sin embargo, 5 años después, Jean Pouliot responderá a las críticas de Lefort a la obra de Lévi-Strauss en L'Œuvre de Claude Lévi-Strauss, argumentando que esta expresión matemática de lo real nunca se confunde con lo real y tampoco la separa para primar la segunda. En primer lugar, la naturaleza. Dice Lévi-Strauss, la naturaleza es lo necesario y lo absoluto. ¿A qué hace referencia? Pues es todo aquello que es común a todos los hombres, que viene de una dotación hereditaria y que es independiente de la sociedad y de la costumbre. Por el otro lado, ¿qué podemos entender nosotros por cultura? Pues cultura es todo aquello que es lo relativo y lo particular. En este caso, dice Lévi-Strauss, es todo lo que no es común al hombre, todo lo que ha de ser aprendido y todo lo que depende de la vida social y sus normas. Por ejemplo, existen muchos sonidos en la naturaleza, pero de todos esos sonidos que existen en la naturaleza, solamente elegimos una pequeña gama, un pequeño número de toda esa gama de sonidos para generar los sonidos que nosotros consideramos que es música. Como por ejemplo en el fondo pues se escucha una melodía y esa melodía tiene un determinado orden que está dado por la cultura. La influencia para este libro también viene desde Durkheim y sobre todo de la idea del hecho social. Durkheim plantea que justo lo social es irreductible a lo personal y a lo natural. En ese sentido, todo hecho social debe de ser explicado por referencia a otro hecho social que le da razón de ser a ese hecho social. Un poquito complejo, vamos a ver eso. Uno de sus alumnos más destacados, pues nosotros lo conocemos, Marcel Mauss, ya lo vimos en clase también, y sobre todo su obra principal que es el ensayo sobre el don. En este ensayo sobre el don, Marcel Mauss va a plantear una cosa muy interesante, que la sociedad debe ser vista como un sistema de intercambios. Esta idea también la recoge Lévi-Strauss para sus futuras investigaciones. Aquí hay otra cosa que también resulta bastante interesante. Si un hecho social debe de ser explicado por otro hecho social, ¿habría un hecho social originario? Para que exista un hecho social originario, debe de estar al mismo tiempo dentro de la naturaleza y fuera de la naturaleza. ¿Cuál sería un hecho social que pudiera ser natural y cultural al mismo tiempo? No lo sé, tú dime. Dice Lévi-Strauss, la prohibición del incesto, porque al mismo tiempo está basado en un hecho natural, que es la sexualidad, y convierte la sexualidad en reglas de matrimonio. Es decir, es natural porque se guía por el instinto, pero también es social porque por lo menos en su fase adulta, en la fase genital, necesita del otro para llevarse a cabo. Necesita de la comunidad para llevarse a cabo y también para continuar con la preservación de la especie. En este caso, la prohibición del incesto
es el proceso por el cual la naturaleza se supera a sí misma. Es decir, la naturaleza impone la alianza sin determinarla, y la cultura solamente lo que hace es la recibe para definir enseguida sus modalidades. En este caso, pues nosotros podemos ver en primer lugar que la forma de comunicación que da origen a la cultura es el intercambio de mujeres en primer término. Después viene el intercambio de bienes y servicios y posteriormente el intercambio lingüístico de mensajes. Si bien con las estructuras, Lévi-Strauss lleva a cabo el paso de la antropología francesa de las ciencias de la naturaleza al terreno exclusivo de la cultura a partir del modelo de la lingüística estructural, esta aportación procede sin duda de los intercambios que mantuvo con Roman Jakobson en Nueva York. En las propias palabras de Lévi-Strauss: en esa época yo era una especie de estructuralista ingenuo, hacía estructuralismo sin saberlo. Jakobson me reveló la existencia de un cuerpo de doctrina ya constituido en una disciplina, la lingüística, que nunca había practicado. Para mí fue una revelación. Palabra de Lévi-Strauss. La lingüística se convierte entonces en la herramienta capaz de atraer a la antropología hacia la cultura, hacia lo simbólico, liberándola así de sus antiguos modelos naturalistas o energéticos. Del mismo modo, Lévi-Strauss se apoya en la autoridad que adquirió la obra de Marcel Mauss para fundamentar teóricamente la antropología, y la abre hacia un modelo capaz de explicar el sentido de los hechos observados sobre el terreno. Con la definición de este programa metodológico, Lévi-Strauss se singulariza respecto del entorno etnológico francés, no solo por la búsqueda de un modelo que abarque una explicación de fenómenos que a primera vista no parecen entrar en las mismas categorías de análisis, sino por la búsqueda de invariantes que puedan explicar universales en las prácticas sociales. Bueno, por mi parte es todo. Chao.